Señor Padre y Dios bendito, en esta noche delante de tu presencia te damos gracias, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos esté trayendo luz y sabiduría en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que esto sea para tu gloria, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a seguir hoy el pastor Diego Fernández, está engripado, por eso voy a estar yo sola. Vamos a comenzar a ver el libro de Jueces, que fue escrito por Samuel, Natán y Gad. La fecha entre 1043 a 1004 a.C. El tema, la caída de Israel en idolatría, invasiones y liberación por medio de los jueces. La obra del Espíritu Santo en este libro, debido a que algunos de los enemigos de Israel fueron dejados en la tierra durante la conquista de Josué, el pueblo de Dios fue probado en su fidelidad a él, justamente por la presencia de estos pueblos. Israel continuamente pasó por el ciclo de hacer el mal ante los ojos del Señor, caer en idolatría. Entonces eran oprimidos y esclavizados por los enemigos de la tierra y finalmente clamaban a Dios para conseguir su liberación. Pero esto era un ciclo. Entonces, el liderazgo carismático siguió caracterizando el estilo de gobierno. ¿A qué me refiero con liderazgo carismático? Como una persona con carisma como Moisés, Josué. Ahora también solamente que eran 12 personas los jueces. Un estilo de gobierno en Israel hasta el reino del rey David. Una y otra vez el Espíritu Santo descendía sobre hombres y mujeres que se convertían en los jueces de Israel. Cada juez ungido era controlado y capacitado por el Espíritu Santo. Y esto específicamente hay versículos que nos hablan. En el versículo 3:10 nos está hablando de Otoniel. En el versículo 6:34 de Gedeón. En 11:29 de Jefté. Y en todos los versículos restantes, 13:25, 14:6, 19, el 15:14, se refieren a Sansón. Específicamente dice que el Espíritu Santo bajaba sobre estas personas. Cuando el Espíritu Santo los impulsaba, descendía sobre ellos y los investía de capacidad. Por eso, por fe, la palabra dice que conquistaron reino y administraron justicia. En Hebreos 11, 32 al 33. Cuando un juez ungido moría, ¿qué pasaba con el pueblo? Israel volvía en ese ciclo, volvía a sucumbir a la maldad, perpetuando el ciclo de pecado, opresión, clamor a Dios. Y otra vez el Señor levantaba otro juez. ¿Está? Seguimos con la obra del Espíritu Santo. Una de las principales diferencias entre la manifestación del Espíritu Santo antes y después de Pentecostés es que en los tiempos del Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo era esporádica, ocasional, temporal, y como resultado el pueblo continuamente volvía a cometer acciones malvadas impulsadas por Satanás. No tenían el poder sobrenatural del Espíritu Santo de manera continua para guardarlos de pecar, como nosotros. No tenían, no estaban en la época de la gracia, como se llama. Desde Pentecostés, ese poder está a disposición del cristiano continuamente. Pero fíjense, está a disposición. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos buscar la continua llenura y la capacitación del Espíritu Santo para prepararnos y equiparnos para la batalla espiritual contra el enemigo. Es lo mismo que nosotros tenemos acá, tenemos posibilidades que hay, podemos ocupar, hay canillas, hay un sistema de cañerías de agua, pero hasta que nosotros nos vamos, abrimos el grifo, abrimos la canilla, podemos utilizar ahí recién el agua. El Espíritu Santo está disponible.
Pero tenemos que buscar la llenura, la capacitación para tener el Espíritu Santo que esté operando en nuestras vidas. En cambio, por más que ellos buscaban, no tenían en la época del Antiguo Testamento. Solamente era el Espíritu Santo que bajaba sobre ellos. Bien, el título del libro se refiere a jueces, el nombre de 12 conductores militares ungidos por el Espíritu Santo que el Señor levantó para salvar a la nación. La nación unida por una confederación precaria en torno al santuario de Silo, pero no tenía un gobierno central estable. Entonces, al alejarse del Señor, se convertía en presa fácil de los enemigos. Los jueces liberaban al pueblo y ejercían el gobierno, porque su finalidad no estaba restringida a tareas de interpretación y aplicación de leyes. No era solamente un aspecto espiritual, sino también un aspecto específicamente relacionado con la seguridad. Los jueces fueron Otoniel, Ahot, Samgar, Débora, Gedeón, Tol, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. El carácter del libro. El libro de Jueces contiene un registro de las oscuras épocas de la declinación y la apostasía de Israel en la tierra prometida. El pueblo abandonó al Señor, dice justamente el versículo 2:13. Dice, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué pasó con esto? El Señor abandonó entonces al pueblo. En el versículo 2:23 dice, por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. ¿Qué significa esto? Significa, fíjense, que no fueron ellos. Recordemos cómo se ganó, cómo conquistaron la ciudad de Jericó. Ellos lo hicieron con lanzas, con flechas, simplemente con trompetas, con gritos, y fue el Señor el que les dio la victoria. Entonces, no era la fuerza de ellos la que le permitía conquistar. Como se alejaron del Señor, el Señor los abandonó y dijo, no los voy a sacar a esos enemigos, van a seguir quedando en la tierra, conviviendo con ustedes. Entonces, el versículo clave es, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es que está el capítulo 17, versículo 6. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El relato del fracaso de Israel abarca alrededor de 350 años pasaron esto. No fueron 2 años, 3 años. Durante 350 años pasamos de estos ciclos, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Desde la muerte de Josué hasta Samuel, el último juez y el inicio del gobierno monárquico en Israel con Saúl. Recorriendo el relato pueden descubrirse que hay 7 casos de apostasía. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero está en el capítulo 3, de los versículos 5 al 11, y por eso de ahí el Señor levanta a Otoniel. El segundo, en el capítulo 3, versículos 12 al 30, y ahí surge Ahot. En el capítulo 4, versículos 1 al 4, ahí aparece Débora. Capítulo 6, versículos 1 al 2, ahí aparece Gedeón. Capítulo 8, versículos 33 al 35. Capítulo 10, versículos 6 al 18, Jefté. Y en el 13, versículo 1, es donde surge Sansón. Estos estaban acompañados de casos de servidumbre y casos de liberación. Entonces, comenzaban con apostasía,
La apostasía llevaba a la servidumbre. Ahí ellos pedían, como sufrían la servidumbre, pedían auxilio al Señor y el Señor los liberaba a través de cada uno de estos jueces. Entonces, seguimos con el carácter del libro y vamos a compararlo con el libro de Josué. Fíjense que comienza el libro de Jueces con componenda y termina con anarquía y confusión. El libro de Josué nos habla de victoria, conquista. Conquistaron la tierra, se asentaron. El libro de Jueces nos habla de derrota. El libro de Josué nos habla de libertad. En cambio, el libro de Jueces nos habla de servidumbre. El libro de Josué nos habla de fe. El libro de Jueces, incredulidad. El libro de Josué nos habla de progreso. Ya dejaron de ser nómadas. Acá hubo declinación en los jueces. En la época de Josué había visión espiritual. En la época de los jueces había un énfasis terrenal. En la época de Josué había fidelidad al Señor. En cambio, acá lo que estuvimos nombrando es que hay casos de apostasía. Quiere decir dejar, no aquel que no conoce al Señor, sino que aquel que conociendo se aleja de Él, lo abandona. El libro de Josué habla de gozo, mientras que acá el libro de Jueces habla de tristeza. El libro de Josué habla de fuerza y sin embargo el libro de Jueces nos habla de debilidad. El libro de Josué habla de sentido de unidad. Incluso se juntaban algunos de las tribus, iban y tomaban posesión de lugares. Los que quedaron del otro lado del Jordán acompañaron para tomar la tierra y después que terminó la tarea volvieron y se asentaron en su lugar. Entonces había un sentido de unidad. En cambio, en el libro de Jueces hay declinación y anarquía. En el libro de Josué nos habla de condena al pecado. Recordemos el caso de Acán. En cambio, en el libro de Jueces el pecado es considerado con liviandad. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. No se guiaban por la ley de Dios. Entonces, las personas importantes y los grandes eventos. Ya nombramos a Otoniel, a Ot, y les voy a contar que en el mapa que aparece por acá el nombre de Ot como Ehud, E-H-U-D, ¿ok? Para indicar los lugares donde estaban ellos. Samgar, Débora, Barak. Barak no era un juez, pero sí ayudaba a Débora. Sísara, Gedeón, Abimelec, Tolá o Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Dalila. ¿Qué pasó acá? Israel no expulsó a los cananeos como debía. El ángel del Señor reprendió al pueblo. La maldad de la nueva generación, vemos acá, esos que eran justamente los que nacieron, que no estuvieron. Un Josué venía de haber pasado, lo mismo que un Caleb, eran los adultos que vinieron y pasaron todo el éxodo. Estuvieron los 40 años en el desierto. Los demás adultos habían quedado todos en el desierto. Estos eran los hijos. ¿Ok? Dice, la maldad de la nueva generación. Las naciones incrédulas fueron dejadas para probar a Israel. La idolatría de Micaía y el crimen de Gabaá y su castigo. Entonces, vamos a ver ahora sí entrar en el desarrollo de lo que es la primera parte de este libro, el fracaso de Israel. Ahí ya tenemos otra vez, fíjense, títulos que nos llevan a que era una época muy triste para Israel. De los capítulos 1 y 2, Israel no expulsó a los cananeos. Y acá está la aclaración, no es que no podían, no quisieron, que es muy diferente. Una cosa es no poder, y vamos a comparar luego, incluso con Ruth,
cuando lleguemos a terminar hoy esa parte con Ruth y comparar un poquito con Josué, y van a ver cómo los problemas continúan hasta el día de hoy. Judá y Simeón, dos tribus que capturaron a Adoni-Besec, un rey cananeo, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies, dice la palabra. Yo voy contando hechos puntuales que no tienen explicación en la palabra. Entonces, ahora explicamos por qué era importante esto, por qué hacían esto. Hacían esto porque los pulgares de las manos representan la fuerza. En la antigüedad, en tiempo de guerra, cuando el hombre levantaba la espada, significaba que estaba listo para atacar, colocando toda su fuerza de la misma manera que usaba el escudo. Entonces, tratemos de levantar algo sin los pulgares. Tenemos que hacer este movimiento. Se dan cuenta que sin este apoyo no se puede. Entonces, perdieron la fuerza. Y el pulgar del pie representa el equilibrio. Es el que lleva el mayor peso en el cuerpo, donde tenemos la mayor cantidad, el que tiene dureza en el pie, donde surgen debajo del pulgar, ¿verdad? Porque ese es el que más asentamos. Entonces, ¿cómo terminó este rey cananeo, Adoni-Besec? La palabra cuenta que recogía migajas debajo de la mesa de sus captores y que murió en Jerusalén. No tenía fuerza, no tenía equilibrio para andar. Entonces, fíjense lo que el tipo de castigo, el tipo de la forma en que trataban cuando esclavizaban a alguien, cuando tomaban posesión, no era cualquier cosa. Tenían bien pensado cuál era el daño que iban a provocar. No era casualidad. Israel no expulsó a los cananeos. Judá, en la tribu de Judá, conquistó Jerusalén y Hebrón, arrojó a los cananeos y Caleb expulsó a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran los gigantes, Sesai, Aimán y Talmai. Fíjense cómo Judá, y acá habla de Caleb. 85 años tenía Caleb cuando entró. Y era el que más ímpetu y fuerza tenía para tomar las ciudades, a diferencia de los más jóvenes. Arba era padre de Anac, descendiente de los refaítas. Estos son los gigantes, cananeo de las colinas de Judá y llanura filistea. Goliat, lo conocemos más, nos suena más justamente, era uno de ellos. Oc era rey de Basán, fueron también refaítas. Otoniel, el sobrino de Caleb, tomó Kiriat Sefer y recibió a su prima Axa por mujer, como premio, como recompensa. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenían que ir y conquistar. Benjamín, la tribu de Benjamín, no arrojó a los jebuseos de Jerusalén. Convivieron con ellos. Acá ya encontramos una diferencia. Fíjense cómo el tema, por más que Caleb hizo lo posible, hasta gigantes sacó, pero tenía de vecino a Benjamín, eran todos parientes, eran de todos tribus de Israel, y cómo esto perjudicó a todos. Entonces, no es lo que bien a mí me parece y yo hago con mi vida lo que quiero, perjudico, hay pecados individuales y hay pecados comunitarios. Manasés, Zabulón, todas son tribus. Efraín, Aser, Dan y Neftalí, tampoco echaron a los cananeos de los alrededores. ¿Por qué? Prefirieron tener ganancia. Le cobraban un tributo. Prefirieron eso antes que obedecer a Dios. Mal negocio. El no haber exterminado a estos pueblos, por eso decía que había componendas.
espiritualmente corrupto, fue el gran acto de desobediencia de Israel y la razón de su apostasía y derrota. Cuando empezamos en Génesis, si empezamos a leer Génesis, en el capítulo 3 encontramos a Adán y Eva, desobediencia. Y acá volvemos a desobediencia. Los resultados del fracaso de Israel, en el capítulo 2, habla del ángel de Boquín. Era el Señor mismo que redimió a los israelitas de Egipto. Fíjense lo que está diciendo. No salieron solos, no salieron porque sí, porque eran un gran ejército, sino porque el Señor los acompañó y los hizo entrar en la tierra prometida. No solamente que estuvo con ellos, sino que Él fue el que los hizo entrar. No fue porque ellos eran grandes guerreros ni nada por el estilo. Les exigió, ¿qué cosa? Una separación completa de los cananeos. Pero ¿qué hizo la nación? Desobedeció. Había una condición. Estuvo el acompañamiento, estuvo el Señor con ellos. Pero cuando el pueblo de Israel tuvo que cumplir, no obedeció. En consecuencia, el Señor no expulsaría a los enemigos. ¿Se dan cuenta? Por más que ellos intentaron, no iban a poder porque el Señor era el que les sacaba. Constituirían un aguijón en la carne y sus prácticas religiosas obrarían como trampa de corrupción. Israel lloró, pero no se arrepintió. ¿Qué es eso? Remordimiento. ¿Quién fue el que lloró mucho después de traicionar a Jesús con 30 monedas de plata? Eso es remordimiento. No busca cambiar de actitud. Al lugar entonces le pusieron por nombre Boquín, que quiere decir lamentadores. Perdieron la bendición y la prosperidad nacional. Otros resultados del fracaso de Israel. Luego de la muerte de Josué, la nación y los ancianos que sobrevivieron permanecieron obedientes al Señor. Por eso pudieron entrar en la tierra y el Señor les entregó la tierra. Pero la nueva generación no conoció a Dios, ni quiso conocerlo, ni su obra hecha en Israel. Su apostasía incitó la ira del Señor. Adoraron a Baal y a Astarot, el dios y la diosa de los cananeos. En resumen de la historia de Israel bajo los jueces, relata que el Señor levantó jueces, o sea, héroes militares, a quienes en virtud de sus proezas se les encomendó la administración del gobierno. A nosotros se nos encomendó la administración también. Pero tan pronto moría el dirigente ungido por el Espíritu Santo, el pueblo apostataba, se hundía nuevamente en la esclavitud política ante el invasor. Inmadurez. No solo por edad, los jóvenes, sino inmadurez espiritual. Las naciones enemigas se quedaron y cumplirían un doble fin divino. El Señor permitió. Y le dijo, van a quedar a propósito para castigar a Israel por su desobediencia, y los que permanecían obedientes era para prepararlos para la guerra y probarlos, a ver si seguían fieles. Entonces, muchas de las veces, con las dificultades que tenemos, el Señor nos va a probar si seguimos fieles y nos va a preparar para la guerra. Si somos de los que tenemos madurez, o si no, nos va a castigar por la desobediencia. La segunda parte habla del periodo de los jueces entre los capítulos 3 al 16. Porque acá no estamos viendo solamente historia, sino estamos viendo cómo aplicamos en nuestra vida. Por eso también hablamos que la obra del Espíritu Santo. El periodo de Otoniel en el capítulo 3 es la primera apostasía, la primera servidumbre y el primer juez Otoniel. Se relata la declinación, casamientos mixtos con personas de pueblos enemigos, la participación en la idolatría, servicio y adoración a dioses y diosas de los cananeos, Baal y Asera. Y esto siempre iban acompañados de
actos que tenían que ver con lo sexual, acompañado. El castigo fue la esclavitud del pueblo durante 8 años por parte de Cusán Risataim, el rey de Mesopotamia, de Siria y Aram. Entonces, Otoniel, hijo de Cenaz, que era sobrino de Caleb, de la tribu de Judá, fue levantado para liberar al pueblo del Señor. Durante 40 años hubo paz. Fíjense, cuando el Señor da 40 años. En cambio, la servidumbre, durante 8 años. ¿Dónde está la diferencia? En la búsqueda del Señor. Si nos ponemos del lado de Él, la libertad, más tiempo que la servidumbre. Satanás es un mal amo. Es muy malvado. El periodo de Ahot y de Samgar. El capítulo 3. La segunda apostasía, la segunda servidumbre y el segundo juez, que era Ahot. Y habla de el rey de Moab, que se llamaba Eglón. Era el opresor de Israel que se asoció con los amonitas y con los amalecitas. Le cobraba tributo durante 18 años y tomó la ciudad de las palmeras, como se conocía Jericó en ese tiempo. Ahot era hijo de Gera, fue un héroe de la tribu de Benjamín, que mató a Eglón mediante un ardid. ¿Qué es lo que hizo? Junto con ellos habían dispuesto llevarle un presente, un regalo a este rey de parte de los israelitas. Entonces, Ahot, aparte de llevar el regalo, llevó un puñal de 2 filos entre sus ropas, escondido. Este rey Eglón era un rey obeso. Y de tal manera fue que él hizo que todos los sirvientes y todas las personas que acompañaban al rey en ese momento, les pidió que salieran. Por eso habla de un ardid. ¿Está? Organizó todo para que salieran y quedara él solo. Entonces, en cuanto tuvo oportunidad, se clavó ese puñal en el vientre. Por supuesto, lo mató. Y como estaba solo, al salir, cerró la puerta con llave. Y los otros que estaban esperaban porque pensaban que el rey no querían que entre. Cuando llegaron, súper muerto ya estaba el rey. Y pudo escapar. Mató a Eglón mediante un ardid, luchó con la tribu de Efraín, consiguió la liberación que duró, fíjense acá, 80 años. ¿Vamos entendiendo? Samgar, hijo de Anat, de la tribu de Benjamín, mató 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. Pero es considerado, algunos se los consideraba jueces menores, que no tenía tanta trascendencia, sobre todo que no eran tan, solamente tenían tareas administrativas y no de tipo de guerrero, de conquistar o de pelear. Débora y sus hazañas, los capítulos 4 y 5. Fíjense cómo el Señor, en una época donde la mujer no tenía voz, no tenía voto, no tenía prácticamente, era totalmente dependiente del varón, porque hombre quiere decir varón y mujer, los creó, dice la palabra. Entonces, fíjense cómo el Señor siempre pone mujeres para exaltar, para mostrar que Él no hace acepción de personas. La tercera apostasía, la tercera servidumbre y el tercer juez, Débora. A la apostasía siguió la opresión por Jabín. Ahora ya vamos al rey de Hazor, una ciudad cananea más importante de Galilea, o sea, nos vamos hacia el norte. Los carros errados, dice en una parte, daban ventaja a los cananeos sobre los hebreos que todavía no poseían carros. ¿Por qué? Porque ellos no conocían el arte de fundir el hierro. Jabín es el caso de ese viejo enemigo que resurge y que oprime a Israel con crueldad durante 20 años. La jueza Débora, mujer de Lapidot, ella no podía ir a pelear, entonces llamó a Barak para que reuniese un ejército en el monte Tabor
En Galilea, al norte del valle de Esdraelón, el lugar de la victoria de Barak fue el arroyo Sison, que corría hacia el oeste, atravesando Esdraelón. Acá eran las tribus de Zabulón y Neftalí las que estaban luchando, porque eran las tribus de Galilea. Y ahí aparece otra mujer. Cuando Sísara, el comandante del ejército de Jabín, tiene que huir de la batalla, entonces se va y encuentra en una casa a una mujer llamada Jael. Y esta mujer lo invita a tomar, que descanse, le da leche tibia, que eso relaja y demás. Y cuando estaba bien dormidito, le puso una estaca en la sien. Así de fácil. Solucionó el problema. Entonces, durante 40 años tuvieron paz. Por eso, tenemos que tener cuidado. No es así nomás la mujer. El cántico de Débora atribuye alabanzas al Señor. Describe la condición en que se encontraba el pueblo y su liberación. Celebra la victoria, canta elogio a los vencedores y relata la destrucción del enemigo. O sea, era una adoradora también. Entonces, ella iba acompañando a la guerra a Barak. Ella no era la que peleaba, pero no solamente el que enfrenta cuerpo a cuerpo es el que batalla. ¿Está? Gedeón y la opresión madianita. En el capítulo 6, la cuarta apostasía, la cuarta servidumbre y el cuarto juez que fue Gedeón. Acá estamos con madianitas, amalecitas y los hijos del oriente que eran saqueadores. Ellos venían y saqueaban. Cuando veían que estaban toda la cosecha bien hecha por parte de todo el trabajo que lleva a llegar a esa época de la cosecha, ellos aprovechaban y venían y saqueaban. Durante 7 años estos pobladores del desierto invadieron el territorio de Israel. Ellos tenían camello que les permitía hacer viajes durante varios días sin agua, mientras que los otros se manejaban con asnos, que no podían hacer lo mismo. Ahí tenía una ventaja. La tecnología de ellos era diferente. Tenía que ver con asno y tenía que ver con camello en ese tiempo. No tiene que ver con wifi y todo esto. ¿Ok? La aflicción en el arrepentimiento y el arrepentimiento de Israel produjeron la respuesta misericordiosa del Señor en la persona de un varón profeta. Posteriormente, el ángel de Jehová apareció a Gedeón, hijo de Joás, un héroe de la tribu de Manasés, miembro del pequeño clan de Abiezer, para cumplir la misión del libertador del pueblo de Israel, mientras se encontraba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los saqueadores. Eso tenían que hacer. Fíjense, ellos tenían que tratar con el trigo, sacudirlo, sacar todos los restos que no servían y guardarlos. Tenían que tener cuidado porque sabían que venían los saqueadores. Entonces, en esa etapa estaba cuando el Señor mandó a Gedeón a destruir el altar de Baal y la imagen de Acera. En su lugar debía edificarse un altar a Jehová. ¿Y qué hizo Gedeón? Obedeció. Algo muy bueno. Los invasores asentaron campamento en el valle de Jezreel, en la parte oriental del valle de Esdraelón. Gedeón, ungido por Dios, ¿se dan cuenta? El Espíritu Santo bajaba, reunió un ejército de las tribus de Manasés, de Aser, de Zabulón y de Neftalí. Dios le dio la señal del vellón de lana para confirmar que obtendría la victoria. Él le pidió al Señor. ¿Por qué? Porque era temeroso, no tenía confianza en Dios. Entonces, Señor, que ponga un vellón y entonces que solamente se moje el vellón y todos los alrededores estén secos. Al otro día se iba y ¿qué pasaba? Estrujó el vellón y se encontró una taza de agua. Una taza llenó con el agua del vellón y todo alrededor estaba seco. Al otro día no se conformó con eso. Señor, ahora que lo que esté mojado sea al alrededor y que esté totalmente seco el vellón. Al otro día cuando se fue se encontró exactamente lo que el Señor le estaba confirmando.
Fíjense la paciencia que nos tiene el Señor con nuestras dudas. Las primeras hazañas de Gedeón. Madián constituye, fíjense, Madián constituye una ilustración del mundo. Como enemigo de Dios y su pueblo, y se lo relaciona con Moab, que es figura del mundo. Entonces, los que venían acá en contra de ellos eran el mundo. Y después vamos a ver que a la carne. Ambos intentaron que Balaam, en la parte del Pentateuco, en Números, intentaron que Balaam maldijese a Israel en Números 22:4. Pero Dios no se lo permitió. Entonces fueron las mujeres moabitas, por eso otra vez, ojo, y madianitas las que sedujeron a Israel. Número 25, 1-18, por consejo de el ambicioso Balaam. Entonces, Amalek es el que representa la carne. Madián el mundo y Amalek la carne. Y juntos son dinamita. Entonces, el mundo y la carne invaden al pueblo de Dios y lo despojan para derrotarlo. Por eso es necesaria una fe igual a la de los 300 hombres de Gedeón. O sea, por más que nos postulemos, el Señor es el que va haciendo la selección. La victoria de los 300 hombres de Gedeón. Gedeón quiere decir talador. Se llamó luego Jerobaal, luchador contra Baal, porque con la fe afinada y el valor fortalecido por la señal del vellón, redujo su ejército de 32,000 a 10,000, luego a 300. Para que Dios pueda obrar y sea glorificado, o si no, era el número, iba a decir, oh sí, por la cantidad de soldados que tenía. ¿Dónde íbamos a poner al Señor? Importa la calidad espiritual, no la cantidad. La prueba que consistía en tomar agua lamiéndola. A ver, ¿cómo tomaban el agua frente al arroyo? Y los que tomaban el agua lamiéndola de la mano como el perro, en lugar de tomarla en la forma habitual que era agacharse, hacían esto. ¿Sí? Sirvió para separar a los más despiertos y alertas. No era un capricho otra vez. Las cosas con el Señor, todas tienen un sentido. No es porque sí. Entonces, eran los más despiertos y alertas de los más descuidados, quienes les importaba más la comodidad natural, entonces manifestaban el grado de fe necesario para salir al encuentro del enemigo y luchar por la victoria. Entonces, tampoco no era tomar 300 así al azar. No, tenemos que tener un número, no podemos con los 32,000, con los 10,000, vamos a tomar 300 y bueno, vengan acá muchachos. No, tampoco no era eso. Se fijaron cuál era la predisposición de cada uno frente a algo como es tomar agua. Si iban a estar alerta o no. Otra vez, detalles, el Señor es detallista. La victoria de los 300 hombres de Gedeón seguimos viendo. En el sueño del madianita, había un madianita que le contaba contando a otro un sueño. Y el Señor lo llevó a Gedeón para que escuche el sueño. Hablaba de un pan de cebada que representaba a los granjeros y los agricultores israelitas. La tienda que fue golpeada y aplastada por ese pan, a los invasores nómadas, tanto madianitas como amalecitas. O sea, tanto al mundo como a la carne. Este sueño le dio a Gedeón la seguridad de la victoria contra los amalecitas. Él entendió. ¿Por qué? Porque ellos entendían que los sueños el Señor daba. Sabían interpretar sueños. Y no desde el punto de vista, esto era un sueño de parte del Señor. Los guerreros usaron la estrategia de trompetas, cántaros vacíos con antorchas encendidas en su interior para atacar el campamento madianita. Primero estaban adentro en el cántaro, después cuando estaban cerca rompieron los cántaros y aparecían con las teas y con las trompetas. Y ahí obtuvieron la victoria.
Entonces, a la victoria sobre el mundo y sobre la carne, sobre Amalek y sobre Madián, la derrota de Madián y Amalek, le sigue la prueba de la realidad de dicha victoria. Cuando la tribu de Efraín recriminó a Gedeón que no los tuvieron en cuenta, fíjense, ustedes no nos tuvieron en cuenta para ir a la batalla, ¿por qué nos dejaron de lado?, le dice. Ellos, entonces, le contestan Gedeón que ellos hicieron más al capturar a Oreb y Zeeb, príncipe de los madianitas, que no tenía comparación con lo que hizo Gedeón. Entonces se calmaron. Ellos no es que no hicieron nada, ellos habían hecho, pero cuando quisieron hacer esto con los 300, no lo llamaron, entonces se sintieron ofendidos. Entonces, con sabiduría, Gedeón le hace ver, escuchen, la victoria que ustedes obtuvieron sobre esto no la obtuvimos nosotros. Entonces quédense tranquilos. Luego, los de Sucot y Peniel, que despreciaron a Gedeón, eran del pueblo también, y le negaron ayuda, demostrando que eran aliados secretos de Madián, o sea, del mundo, y recibieron su merecido cuando Gedeón regresó. ¿Cuál fue el merecido? El castigo que le dio. Recibieron su merecido, dice. En Josué 8, 16 al 17 dice, Gedeón tomó espina y zarza del desierto. Empezó a golpear a los ancianos líderes de Sucot. Luego destruyó la torre de la ciudad de Peniel, mató a todos los hombres que vivían allí. Acá las respuestas las soluciones eran drásticas. Gedeón cayó en una trampa. Después de toda esta victoria hay que estar más alerta. Por eso decíamos por acá, con la victoria hay que tener cuidado, no creerse. Cayó en la trampa de hacer un efod de oro, probablemente algún tipo de imagen o monumento, y colocarlo en la ciudad de Ofra. Entonces, ¿qué hicieron? ¡Oh, qué hermoso! Ve, este efod de oro, que es donde ganaron la victoria. Entonces, ¿qué hicieron? Adoraron al efod y se olvidaron de Dios. ¿Podemos tener el arca de Noé en algún lado para ir a verlo? O si no, yo quiero un pedacito de la astilla. Yo quiero un pedacito de... Aquí estuvo, ¿cómo fue? ¿Se dan cuenta? La quinta apostasía. El mandato de Gedeón duró 40 años y después de su muerte Israel volvió a prostituirse y sirvió a Baal Berit. Abimelec y su maldad en el capítulo 9. Abimelec quiere decir mi padre fue rey, hijo de Gedeón. Pidió a sus hermanos que convenzan al pueblo de Siquem para nombrarlo como líder. Producto de una unión cananea, Abimelec desobedeció la palabra de Dios. Asesinó a los hijos de Gedeón, a sus hermanos, de distintas mujeres, excepto a Jotam, el menor que se escapó. Baal Berit, el señor del pacto, era el dios de Siquem. Hay una parábola de Jotam que muestra en forma incisiva el carácter bajo y despreciable de Abimelec. Habla ahí de los árboles que quisieron pedirle hacerle rey al olivo y el olivo no quiso porque era más importante su aceite que ser el rey. A la higuera y la higuera no quiso porque era más importante la dulzura de su fruto que hacerse rey. A la vid y la vid no quiso porque era más importante su mosto que hacerse rey. Y entonces se fueron a la zarza, o sea, algo que no tiene mucho valor. Y la zarza dijo que debían abrigarse bajo su sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces, con eso le estaba diciendo, Abimelec era el hijo de Gedeón y de una criada. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Que Abimelec era una zarza despreciable. Entre él y los hombres de Siquem hubo una pelea, el reinado duró 3 años, y en esa pelea terminó con la rebelión de Gal, que fue aplastada. Finalmente, Abimelec murió vilmente como había vivido. ¿Cómo murió?
En Jueces 9, del 52 al 53, habla que se acercó a la torre para atacarla. Llegó hasta la puerta y estaba a punto de quemarla, cuando una mujer lanzó una piedra de moler desde la torre. La piedra cayó en la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. ¿Se dan cuenta? La apostasía y la servidumbre de Israel continúan. Tolá y Jair, en el capítulo 10, Tolá era hijo de Fúa, de la tribu de Isaacar. Fue juez después de Abimelech durante 23 años. Jair, quiere decir iluminador, era de la tribu de Manasés. Su mandato duró 22 años. Tuvo 30 hijos, cabezas de 30 ciudades, llamadas Ahabot Jair, las aldeas de las tiendas de Jair. La expresión que aparece ahí, cabalgar sobre asno, ¿qué significa? Que tenían una elevada posición social, figura en Jueces capítulo 10, versículo 4. Seguimos con la sexta apostasía y la sexta servidumbre. El pueblo de Israel se apartó de Dios sirviendo a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y de los filisteos. O sea, de todos los vecinos. Si tenían otro más, también lo hacían. Un alejamiento de Dios sumamente serio que provocó la opresión de los filisteos amorreos durante 18 años. A los israelitas que estaban a ambos lados del río Jordán. O sea, no escaparon ninguno. Entonces reconocieron su pecado, se arrepintieron, abandonaron la idolatría. Y acá aparece Jefté. En el capítulo 11, Jefté era un hombre de gran valor, hijo de Galaad y una prostituta. La familia lo había echado de la casa y se fue a Top, en Siria. Al iniciarse la guerra con Amón, los ancianos de Galaad lo llamaron para que sea su líder. Las negociaciones de Jefté con Amón fueron una demostración de tacto, sabiduría y habilidad diplomática, pero que no logró evitar la guerra. Jefté hizo un voto a Dios para tener victoria, y acá se equivocó, sobre los amonitas. Ofrecer en holocausto a una persona que era la primera persona que saliera a recibirlo luego de su triunfo. ¿Quién salió? Su hija, joven y soltera, su única hija. Esa guerra de Jefté con Efraín, ¿qué pasó en el capítulo 12? El castigo de los de la tribu de Efraín. Esta tribu, situada al oeste del Jordán, ilustra un espíritu de lucha sectaria y de división. El pueblo mostró una actitud de crítica y de discusión similar hacia Gedeón. Pero contrastando marcadamente con Gedeón, Jefté exhibió una actitud egoísta, orgullosa, centrada en su propio yo, indicadora de sectarismo. Jefté respondió: yo y mi pueblo. Yo os llamé. Viendo yo investigué, arriesgué mi vida. El resultado fue la guerra entre hermanos, muerte y dominio de larga distancia. Aspectos característicos de los cristianos que han perdido el sentido de la unidad del cuerpo de Cristo, como habla 1 Corintios 12:13 y Efesios 4, del 1 al 6. La guerra de Jefté con Efraín continúa. En la gran lucha que siguió, cuando los de la tribu de Efraín procuraron volverse a su tierra del otro lado del Jordán, los galaaditas, que controlaban los pasos, le hacían pronunciar Shibolet, que significa espiga. Y si pronunciaban Sibolet con S en lugar de Sh, los reconocían porque los efrateos eran efrateos y los mataban. ¿Por qué? Porque los efrateos no podían pronunciar. Ellos tenían un dialecto de tal forma que eran incapaces de pronunciar Sh. Entonces, fíjense, otra vez detalle, hasta la forma de hablar. Jefté fue juez durante 6 años. Ibzán, Elón y Abdón, jueces menores, porque posiblemente revestían carácter administrativo y judicial, ya que nunca realizaron hazañas militares como los otros jueces. Ibzán era de Belén de Zabulón. Por eso decimos Belén de Judá. Había Belén en Zabulón. Fue juez durante 7 años. Luchó contra los amonitas y los sirios. Casó a sus hijos e hijas con extranjeros. Entonces, fíjense, por un lado hizo bien, por otro lado hizo mal. Elón era de la tribu de Zabulón. Su mandato duró 10 años. Abdón era hijo de Hilel, piratonita, de la ciudad de Piratón,
en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Fue juez durante 8 años, tenía riqueza, prestigio e influencia. La dominación filistea. En capítulo 13, la séptima apostasía, la séptima servidumbre y el séptimo juez, que fue Sansón. Israel fue entregado en poder de los filisteos por 40 años. No se registra ningún pedido de auxilio al Señor, ni tampoco muestra de arrepentimiento. Y fíjense cómo el Señor tuvo misericordia. Esta fue la apostasía postrera y la más profunda. La liberación fue solo parcial e imperfecta, como la carrera de Sansón. Y acá vemos la diferencia entre el filisteísmo y el nazareato. No nazareno, nazareo. El nazareato, a los israelitas se le hacía, la pregunta era, ¿quién los habría de liberar de los filisteos? Y la respuesta era un nazareo, que quiere decir separado o apartado, consagrado. El voto de nazareo y su purificación está descrito en Números capítulo 6, versículos 1 al 21. Entonces, una de las cosas era que no debía cortarse el pelo, pero una fuerza no estaba en el cabello. Otra de las cosas es que no debía beber bebidas alcohólicas, no tocar cosas inmundas. No solo el libertador debía mantener el voto nazareo desde su nacimiento frente al filisteísmo, también sus padres. Por eso a la mamá de Sansón le dice que antes de embarazarse ya, que ella era estéril, y vino el ángel y le avisó, no tenía que consumir bebidas alcohólicas, que tenía que mantenerse como si fuera una nazarea. Y como resultado de la visión de Dios, debían confiar en su poder, en el poder de Dios. El nacimiento de Sansón, el ángel del Señor que aparece en el relato, que se le apareció a la esposa de Manoa, el papá de Sansón, era el Cristo preencarnado que se apareció a la mujer estéril, esposa de Manoa, de la tribu de Dan, para anunciarle que tendría un hijo y que debía ser consagrado con el voto nazareo. El nacimiento de Sansón, que en hebreo es Shimshon, pequeño sol, ocurrió cuando su tribu Dan se encontraba en el sudoeste cerca de Filistia. Más tarde, los filisteos, al extenderse, los obligaron a emigrar hacia el norte, dice eso en Jueces capítulo 18. Los filisteos, ¿quiénes eran? Eran descendientes de los Caftoritas, cuyo antepasado fue Misraín, hijo de Cam, hijo de Noé. Génesis capítulo 10, versículos 1 al 6, 13 y 14 nos habla justamente donde nos da el contexto de cuál era. Nos habla de quién, de Cam, Misraim, para que podamos entender. ¿Está? En los libros de Jueces y Primera de Samuel figuran como los mayores enemigos de Israel. La cuna de los filisteos se hallaba en un punto de la costa de la península balcánica. Castor era el antiguo nombre de la isla Creta. Ellos de la parte balcánica, el Mar Negro, de esa zona fueron a la isla de Creta y de ahí emigraron. Fueron los primeros europeos de la historia bíblica. Seguían siendo bandidos y piratas históricos. El origen del nombre proviene de la palabra Peleset, de la cual procede el topónimo Palestina. Por eso nosotros decimos que llamamos Israel a la tierra y no Palestina, como llamó el Señor. Los filisteos trataron de conquistar Egipto, pero no pudieron. Entonces lograron llegar y asentarse en Canaán. Se apoderaron de las llanuras costeras, fundaron ciudades como Gaza, que actualmente escuchamos, Asdod, Ecrón, Ascalón, Gat. Desde esas ciudades llevaban a cabo incursiones militares en Canaán. Trabajaban el hierro, con el cual fabricaron equipo agrícola, armas de guerra. Era un pueblo muy religioso que celebraba sus victorias en la casa de sus ídolos. En 1 Samuel 31, del 9 al 10, dice, entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y la gente toda de la tierra de Filistea pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron el cuerpo de la muralla de la ciudad Bet-San. ¿Se dan cuenta? Las victorias eran con su Dios. Con frecuencia llevaban sus dioses consigo a la guerra. En 2 Samuel también nos habla que ellos llevaron. ¿Está? Adoraban a Dagón, el dios con rostro y manos de hombre y cola de pez, a Astarot, a Baal-Zebub, señor de las moscas, que para los judíos era el príncipe de los demonios. Que también, incluso en el Nuevo Testamento, en Mateo 12:24, nos habla de Beelzebub.
Las primeras hazañas de Sansón en el capítulo 14. El primer paso de Sansón que comprometió su voto nazareo fue ir a la ciudad filistea, donde fue tentado por una mujer timnita, de la ciudad de Timnita. Pero con todo el Señor aprovechó ese error de Sansón para mostrar su poder. En su condición de nazareo, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón con poder y despedazó al león con las manos, aunque sucumbió a la tentación de la mujer timnita. Nuevamente, ¿se dan cuenta que hay que tener cuidado? Camino a tomar a la mujer por esposa, Sansón se apartó para ver la osamenta del león. Un nazareo no podía tener contacto con osamenta. Encontró que tenía abeja en miel que sacó con las manos. Era una violación directa al voto nazareo que prohibía el contacto con cadáveres. El primer intento de Sansón de hacer alianza con los filisteos le dio la ocasión para que exhibiera su fuerza y resultó en fracaso y frustración, porque la mujer que había desposado lo acosaba y le engañaba. Y los filisteos demostraron mayor astucia que él. En el capítulo 15, el matrimonio que Sansón contrajo obligaba a la esposa a seguir residiendo con los padres, lejos del marido. Se fue a contraer matrimonio con gente de otra costumbre. ¿Eso lo permitía el Señor? No. Entonces, el padre le impidió acercarse a ella, la entregó a otro hombre y le ofreció su hermana menor. Qué lindas costumbres, ¿no? Sansón cazó 300 zorras, chacales, con teas atadas en las colas y las soltó en las viñas y los sembrados de los filisteos para vengarse, para destruir todos los sembrados. Ante la amenaza de los filisteos por la venganza de Sansón, su propio hermano israelita, por temor, lo ataron para entregarlo a los filisteos en Lehi, que significa quijada. En Ramat Lehi, colina de la quijada, Sansón mató a 1000 filisteos, pero obró con sabiduría al descartar la quijada cuando hubo cumplido su propósito para que no se convirtiese en una trampa como el efod de Gedeón. ¿Se dan cuenta? La sed de Sansón y el acto del Señor de abrir la cuenca de Lehi para que brotara agua en Encore, la fuente del que clamó, quiere decir, ilustran la provisión que hace Dios para el siervo que acude a él en su necesidad. Sansón fue fortalecido al enfrentarse con la venganza de los otros filisteos. Y ahora venimos con Sansón y Dalila y la muerte de Sansón. El capítulo 16, Sansón en Gaza, fue atormentado por 3 mujeres filisteas que lo privaron del poder espiritual. No una. Y finalmente provocaron su ruina. La mujer timnita, la ramera de Gaza y Dalila. El toque final. Dalila fue el instrumento del derrumbe de Sansón. Fueron múltiples las astutas sutilezas empleadas por Dalila para conseguir que Sansón revelara el secreto de su fuerza. La separación nazarea para Dios, y cuando lo raparon, su fuerza lo abandonó. Esa era una muestra. En realidad, vuelvo a repetir, la fuerza no estaba en el cabello, sino estaba en que él estaba en comunión con Dios. La muestra era a través de ese cabello largo. Perdió la comunión con el Señor. Los resultados de la violación del voto nazareo de Sansón fueron que no sabía que su fuerza lo había abandonado. Fue llevado cautivo por los filisteos. Perdió la vista. Se hizo esclavo de los filisteos. Fue utilizado para glorificar a un dios pagano en lugar del Señor. Fue sometido al ridículo por los filisteos. La muerte de Sansón terminó con venganza, muerte. Su última oración fue: muera yo con los filisteos. La tercera parte, la idolatría de Micaía, que era un hombre de la región montañosa de Efraín. Y luego, el último, otra parte que tiene que ver con los hombres de Dan, en capítulo 17 y 18. La historia de reubicación de la tribu de Dan está precedida del relato de este Micaía, que era hombre de la región montañosa de Efraín, que le había robado a su madre dinero, y entonces con eso él hizo imágenes que eran símbolos idolátricos. Hizo un santuario idolátrico, había hecho un efod, una imagen, terafines, imágenes de deidades protectoras del hogar, y también contrataron a un levita procedente de Belén, de Judá, que era el que oficiaba. Micaía lo persuadió que actuase como capellán del santuario.
Estas disposiciones religiosas eran contrarias a la ley, que demuestran la apostasía espiritual de la época y fueron invocadas por Micaía como base para obtener la bendición divina en su ignorancia. Ahora, los hombres de Dan, al emigrar hacia el norte bajo la presión de los filisteos, se llevaron el santuario de Micaía. No se conformaron con ir así nomás. No, vamos a llevarlos. No se conformaban con el Señor. Vamos a tener que llevar a los ídolos, juntamente con el sacerdote levita, así nomás tampoco no era. Otra evidencia es la apostasía y la confusión política de la época. El propósito de los capítulos 17 al 21 es demostrar la profunda corrupción interna de Israel. El levita no se opuso a la injusticia cometida en contra de Micaía porque a él le reportaba ventajas personales. Entonces Micaía hizo sus objeciones a este procedimiento, pero los esfuerzos por recuperar lo que había perdido no llevaron a nada. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, no estaban bajo la ley del Señor. No obedecían. La cuarta parte habla del crimen de Gabaá y su castigo, capítulo 19 al 21. El capítulo 19 pinta la confidelidad, los horribles resultados que acarrea apartarse de Dios al adoptar costumbres cananeas. Israel se hundió en la profundidad de la violencia y la inmoralidad. Un extraño en una ciudad era motivo de atracción para los hombres inmorales que deseaban, entre comillas, conocerlo. Conoció un hombre a una mujer es cuando tuvo relaciones sexuales. Los hombres se cuidaban entre sí, pero no valoraban a las mujeres. ¿Por qué? Porque las entregaban a cambio de los varones deseados. Abusaban de ellas sin importarle el daño que provocaban, aún si moría. Porque eso es lo que hicieron. Este era un levita con su concubina que estaba por quedarse en una plaza, podemos decir, y le invita a un anciano que vaya a su casa. Vinieron los hombres a pedir que querían conocer a este varón. No lo dejó salir. ¿Y a quién le dejaron? A la concubina. ¿Qué hicieron los hombres? Entre todos la violaron hasta que la mujer murió. Al otro día se levantó, tranquilo, durmió el levita, se levantó y dijo, bueno, levantaste que nos vamos, le dijo. La falta de compasión hacia la concubina la mañana siguiente fue evidente al ordenarle que se levante para emprender el viaje. Y la mujer estaba muerta. Entonces, ¿qué hizo? Rompió, partió en trozos, en 12 trozos, y envió cada trozo a una tribu distinta, los pedazos del cuerpo de la concubina, que provocaron el desconcierto porque jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad, dice Jueces 19:30. Entonces, los jefes israelitas se reunieron en Mizpa, ciudad de la frontera norte de Benjamín, para decidir el curso a seguir. Resolvieron castigar a los culpables con la muerte. Como los benjaminitas se negaron a entregar a los criminales, se entabló una guerra civil terrible en la que muchos miles perecieron. La cosecha fue trágica, la tribu culpable estuvo a punto de desaparecer. El castigo consistía en que a los 600 hombres benjamitas que quedaron se les permitiera robar mujeres jóvenes de Jabes de Galaad para tomarlas como esposas. Los habitantes de Jabes de Galaad fueron heridos a espada. Benjamín fue restaurada como tribu, recibieron más mujeres de las que salían a bailar en la fiesta anual de Silo. El libro de Jueces cierra haciendo referencia al desorden imperante. Y pasamos a Ruth. El escritor fue Samuel, la fecha 1000 al 900 a.C., el tema la historia de Ruth y la fundación de la familia de David. La obra del Espíritu Santo, a medida que el Espíritu Santo se movió por la historia, preparando la venida del ungido del Mesías, inspiró a una mujer gentil, Ruth. Otra vez, tenemos que tener cuidado con las mujeres. Regresar con su suegra judía, Noemí, tanto para lo bueno como para lo malo. Desde Moab a Judá, representando un tipo de Cristo, el Mesías. El Espíritu de Dios utilizó a Booz como pariente redentor para casarse con Ruth, continuando así la línea mesiánica por medio de Booz y Ruth, que tuvieron el hijo llamado Obed. Obed tuvo a su hijo Isaí. Isaí tuvo un hijo que se llamó David.
La obra del Espíritu Santo, seguimos viendo. En el amor de un judío y una gentil, Booz y Ruth, Dios revela un tipo del amor que Cristo tiene por su novia, la iglesia. Su Espíritu prepara detalladamente el camino para el Mesías, Jesús, que sería el pariente redentor de la humanidad. Las palabras de las mujeres de la ciudad hacia Noemí se convirtieron en las palabras de los santos de alabanza al Mesías. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, en Ruth 4:14. El Espíritu de Dios prepara el camino para su Mesías que vendrá. O sea que también la palabra es para nosotros, que estamos esperando la segunda venida del Señor. La tipología. ¿Qué es tipología? Es una representación con la intención que represente lo espiritual sobre un suceso, persona o cosas literales. Es un medio de hacer que la palabra de Dios sea relevante para todos los tiempos y situaciones. Entonces, en este caso particular, la tipología es que el programa de redención de los siglos, introducido hábilmente por Dios en la Escritura, porque Jesucristo es el tema principal. Su persona y su obra han quedado impresas por medio de tipos, símbolos y profecías. Entonces, la tipología, esta hermosa y sentimental historia de la redención están íntimamente relacionadas con el libro de Jueces. Fíjense, sirve como contraste con el libro de Jueces, mostrando amor, fidelidad, lealtad, justicia en tiempos difíciles. Se desarrolla esta historia en el tiempo de los jueces. Y acá estamos hablando del Mesías. Cómo el Señor habla siempre de un remanente, de los apartados, los que no van con el resto, que siempre guardó un grupo reducido que era fiel a Él. Es más que una simple historia de amor. En términos generales presenta a nuestro Señor como el gran pariente redentor, pero en forma especial resalta el aspecto de su gloriosa persona que llegará a afectar a Israel, el pueblo de su pacto, en su redención final. Ofrece un importante eslabón de la familia mesiánica de la cual procedió nuestro Señor unos 1100 años después. Las personas importantes, Noemí, Elimelec, su esposo, Ruth, Booz, Obed. Habla de la generación de Fares: Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Obed, Isaí, David. Habla de grandes eventos: Noemí y sus aflicciones. Ruth decidió por el pueblo y el Dios de Noemí. Ruth recibió gracia para espigar. Booz garantizó la redención de Ruth, la redención de Booz y el casamiento de Ruth. Entonces, en la primera parte, Ruth decidió por fe. En el capítulo 1, versículo 1 dice, menciona qué ocurre en los días que gobernaban los jueces sobre Israel. Noemí significa placentera. Es un fiel reflejo de Israel, el pueblo elegido. Su felicidad en Belén, la casa de pan, quiere decir, casada con Elimelec, quiere decir mi Dios es rey, ilustran la prosperidad de Israel en la tierra, casada con el Señor, fiel a Él y gozando de sus favores y bendiciones. Las aflicciones que tuvo Noemí como resultado del hambre hablan del fracaso espiritual y el castigo en la tierra. La forzada emigración a Moab, nación pagana, pone de manifiesto la dispersión mundial de Israel. La muerte del marido de Noemí en un país extranjero ilustra el rechazo nacional de Israel durante siglos en ausencia de sus tierras, de su viudez, de la separación de su esposo y señor. Isaías 50, versículos 1 al 3. Les dejo para que lean, así vamos más rápido. Ruth decidió por fe. La muerte de Malón, enfermo, y Kelión, languidez, los hijos. En el país extranjero son símbolos de que de dificultades, calamidades en que se ha visto sumido Israel, Noemí, entre los gentiles, cuyas condiciones de vida son lamentables. Ruth y Orfa, sus nueras moabitas, esposas de Malón y Kelión, también enviudaron. La noticia que recibió Noemí que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, quería decir que había prosperidad. Su plan era retornar a su país. Sugieren el tiempo en que Israel, disperso,
tomó la resolución de regresar a su tierra. Y la relación de Israel con su tierra es diferente a la que tenemos nosotros con el lugar de nuestro nacimiento. Para un judío, actualmente son judíos, no son todos israelitas, son judíos, ellos buscan, uno de sus objetivos es ir a Jerusalén, conocer Jerusalén, ir a Israel. Orfa se quedó en Moab. Habla de la masa de la nación de los israelitas que optarán por permanecer entre las naciones el día que Israel decida volver a su patria. Ruth, aferrándose a Noemí, presenta un cuadro del remanente de la nación que confiará en la provisión de Dios, que mediante el poderoso pariente redentor heredará las bendiciones prometidas. Tanto Orfa como Ruth representan a la nación en la dispersión y en la incredulidad. En tales condiciones de rechazo nacional han caído en la misma situación que los gentiles. Por eso dice lo a mí, que quiere decir no pueblo mío, en Oseas 1:9. La diferencia está en que Orfa se quedó así, mientras que Ruth dio el paso de fe, que finalmente condujo no solo a ser incorporada al pueblo del Señor, a mí, pueblo mío, sino a pertenecer a la genealogía de Cristo. O sea, la recompensa, el premio del Señor siempre trae algo más. No solamente fue hecha como parte del pueblo, sino perteneció a la genealogía de Cristo. Gran privilegio. Noemí se llamó a sí misma Mara, amarga. Llegó a Belén con Ruth al comienzo de la siega de la cebada, que significa el fin de los tiempos. En Mateo 13, 30 y 39. Cuando venga el fin, después de la glorificación de la iglesia, Israel como Noemí, con un remanente cristiano junto a ella, representado en Ruth, regresará a la tierra. Que podamos estar entre ese remanente. Ahora, en la segunda parte, Ruth espigó bajo la gracia. El capítulo 2, Ruth fue a espigar en el campo de Booz. En él hay fortaleza, pariente de Noemí, que era un hombre rico. Esto tipifica al Señor Jesucristo, el poderoso, como aquel en quien hay fortaleza. El deseo que tuvo Ruth de espigar en el campo de Booz para hallar gracia a sus ojos representa el anhelo del remanente en el tiempo del fin, buscar al Señor, el pariente redentor, e inquirir de las Escrituras para encontrar a Él por su gracia. Acá no está hablando de el lugar secreto, la búsqueda del Señor y también el aposento alto, buscando con otros. Ruth espigó bajo la gracia. La benevolencia de Booz con Ruth, sus palabras de gracia con ella, las decisiones que tomó, ponen en evidencia el interés del pariente redentor de Israel para con el remanente de la nación. Al volver junto a Noemí con sus espigas, Ruth se enteró que Booz era pariente, uno de los que puede redimirnos, pero no que debía ser pariente redentor. Esto último lo sabía Ruth directamente por Booz. ¿Por qué? Porque había otro pariente que era más cercano. Entonces, así es como Israel ignorará la historia completa del Booz divino, hasta que Él mismo se revele en gracia y en poder al remanente de su pueblo en su segunda venida. En la tercera parte, Ruth en íntima comunión. El capítulo 3, Noemí instruyó a Ruth sobre la costumbre de la redención por parte de un pariente, de acuerdo con Levíticos 25, del 25 al 28, y sobre el matrimonio de un cuñado, en Deuteronomio 25, del 5 al 12. ¿Y qué hizo Ruth? Aceptó las indicaciones de Noemí. Sabia mujer. Las acató, descansó a los pies de Booz después que éste se enteró de la presencia de ella, experimentando la verdad que únicamente a los pies del Redentor se puede obtener el descanso. Booz, en la era dedicado a airear la cebada, en el momento en que Ruth lo está buscando para reclamarle su bendición, es un anticipo de la obra de Cristo en Mateo 3:12, cuando en su segunda venida haga la separación y el remanente fiel como Ruth busque el lugar de descanso
a los pies del Redentor. Ruth le informó a Noemí todo lo que ocurrió y se quedó a la espera de la redención prometida. Obediencia. Cuarta parte. Fíjense cómo, otra vez, la mujer es importante y hay que tener cuidado. Acá estamos viendo una buena mujer, obediente, cómo trae bendición. Ruth reposó apoyada en su redención. En el capítulo 4. La puerta de la ciudad era el lugar para las transacciones comerciales. Entonces, este pariente más cercano tenía la posibilidad de redimir. Entonces él le dijo que no. Pero eso tenía que hacerse ante 10 testigos. Se declaró incompetente, porque la ley determinaba que no entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. Para siempre, decía Deuteronomio 23:3. Entonces, lo único que podía hacer la ley era mantener fuera a Ruth, en ningún caso permitirle la entrada. El acto simbólico, acá hubo un acto simbólico en el cual se quitó el zapato. Este pariente que no aceptó la redención de Ruth, se quitó los zapatos y entonces ¿qué hizo vos? Se puso los zapatos. Eso es ponerse en el zapato del otro, como decimos. Entonces él dijo, yo me hago cargo de la redención, poniéndome el zapato ajeno. Me pongo en el lugar y yo soy el que redimo. Y entonces simboliza el derecho de su dueño de poner pie sobre la tierra. Salmo 68. Y simboliza la cesión de los derechos en favor de otro. Ruth reposó apoyada en su redención. Como resultado de la actitud de Booz, la moabita Ruth fue oficialmente aceptada en Israel por los representantes de la ciudad y Dios validó este acto de redención en la fertilidad de Ruth. El matrimonio, ella podía haber sido hasta ahí nomás el acto, ya pertenecía al pueblo. Pero fíjense cómo fue un paso más allá. Se casó con ella y ahí estuvo la redención, tanto de la tierra como de las personas, cuando el remanente redimido entre a participar de las bendiciones del descanso del reino. La genealogía mesiánica que relata el libro es una lista abreviada que comienza con Fares, un antepasado de la familia real de Judá, quien nació de un matrimonio levirato entre cuñado y viuda del hermano, y finaliza en David, quien apunta al Mesías. Por medio de una historia sencilla podemos ver la trama del plan de Dios para la redención del mundo y la restauración de su pueblo Israel. Tenemos luego la genealogía de David. Mateo 1:5, Ruth 4:18 al 22, Booz, hijo de la ramera Rahab, y Ruth moabita. Tatarabuelos, Salmón y Rahab eran los tatarabuelos de David. Salmón y Rahab tuvieron a Booz, que junto a Ruth fueron los bisabuelos de David. Tuvieron a un hijo Obed. Obed fue el papá de Isaí, Isaí el papá de David. Y ahora quiero decirles que vamos a ver la otra placa donde Ruth y Josué, fíjense la diferencia, vamos a compararlo. Josué recibió una promesa de Dios. Fíjense toda la extensión de la tierra, desde acá hasta acá, desde el norte hacia. Esa es la tierra que le dio el Señor a los israelitas. ¿Y cuál es la tierra que tienen los israelitas? Vamos a ver en la otra, en la siguiente imagen. Fíjense lo que tenemos acá y lo que tenemos acá. Hablamos de la franja de Gaza, hablamos de Cisjordania, que están en guerra. ¿Por qué no tuvieron? Porque ellos no tomaron. Los israelitas decidieron no tomar toda esa extensión anterior, esta extensión anterior de la tierra, hermanos. Y seguimos escuchando peleas entre Gaza, la franja de Gaza, Cisjordania, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no tomaron y no sacaron. Cuando el Señor da una orden, fíjense lo importante que es obedecer. ¿Y cuántos siglos pasaron? Y todavía seguimos con esta realidad. En cambio, una Ruth no conocía, no tenía promesa de Dios porque no era del pueblo. ¿Pero qué pasó? Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
tomó una decisión. Eso es lo que tenemos que tener claro hoy en día. Señor Padre y Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tus promesas. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tus promesas, porque tú eres un Dios extremadamente fiel, eres generoso, y te pedimos que nos dé sabiduría, como le diste a una moabita, Señor, que aprovechó al máximo la oportunidad y fue parte, la premiaste siendo un antepasado de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, por conocerte, por presentarte en nuestras vidas. Y te honramos, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia y fidelidad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.